Lección 10. El fuego del infierno. El versículo de memoria en Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Sobre el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina de la conciencia en la muerte, doctrina que, como la del tormento eterno, se opone a las enseñanzas de las Escrituras, a los dictados de la razón y a nuestros sentimientos de humanidad. ¿En qué abismos de dolor deben hundirse los que ven a sus amigos bajar a la tumba sin preparación para entrar en una eternidad de pecado y aflicción? Muchos han sido arrastrados a la locura por causa de este horroroso pensamiento. Conflicto de los siglos, página 349, Elena de White. Veamos primero el punto acerca del infierno. La creencia en la vida más allá de la muerte y la existencia de un lugar de tormentos eternos surge de la primera mentira que Satanás le dijo a Eva en el Edén: no morirás. Es decir, la muerte de la cual había hablado tan claramente Dios a la primera pareja como la consecuencia ineludible del pecado. Satanás negó esta aniquilación de la existencia, el fin de la vida, como lo declara David en el Salmo 146, 4. Sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y Salomón en Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Los muertos no alaban al Señor. Ninguno de los que bajan al silencio. Salmos 6, 5. Satanás temerariamente se atrevió a contradecir a Dios y a decirle a Eva que no moriría al pecar deliberadamente, sino que entraría en un estado superior de existencia, que serían como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles que hicieran un esfuerzo especial para inculcar la creencia de la inmortalidad natural del hombre, y después de haber inducido a la gente a aceptar ese error, debían llevarle a la conclusión de que el pecador viviría en sufrimientos eternos. El príncipe de las tinieblas así representa a Dios como un tirano vengativo y declara que éste arroja al infierno a todos los que no le agradan y hace que sientan eternamente su ira. Conflicto de los siglos, 342, Elena de White. Así, Satanás resiste al Creador de sus propios atributos,
la crueldad y la mentira. Todos los pueblos antiguos, como resultado de esta estrategia satánica, tenían creencias más o menos similares con respecto a la muerte y a la supervivencia del alma. Sumeria y Babilonia creían en una multitud de dioses que habían creado a los seres humanos para que fueran sus sirvientes, demostrando respeto y servilismo hacia esas deidades que en realidad eran demonios y tenían pasiones, ambiciones y guerras sanguinarias entre ellos para lograr la supremacía. Su religión, que es considerada por los historiadores como la más antigua, es un politeísmo antropomorfo y también idolátrico que toma la revelación divina y la deforma intencionalmente en sus leyendas y mitos. Así concibe a Irkalla, el inframundo, del cual nunca se vuelve, regido por la diosa Ereshkigal y su consorte, el dios de la muerte, Nergal, como un lugar de oscuridad donde las almas de los muertos, como sombras, se arrastran y el polvo es su alimento. Es un lugar donde el polvo y el silencio lo cubren todo. Tiene 7 puertas custodiadas por seres monstruosos que no dejan salir a nadie. No había en este lugar de los muertos noción de castigos o recompensas. Los egipcios también creían en la inmortalidad del alma y en la vida de ultratumba. Creían que en el momento de la muerte el Ka o fuerza vital dejaba el cuerpo y debía recibir ofrendas de alimentos y bebidas para perdurar. También debía preservarse el cuerpo de la corrupción, por lo cual se desarrollaron avanzadas técnicas de momificación. Se suponía que el faraón se unía a los dioses y moraba en las estrellas. Los nobles podían pasar una existencia del más allá mejor gracias a los oficios reales, pero los plebeyos pasaban a una existencia miserable en un reino oscuro y desolado. Tenían que pasar por el Duat, que tenía 7 puertas con sus guardianes monstruosos, y hacer frente a peligros sobrenaturales. Para tener éxito, recurrían a la magia con los conjuros del libro de los muertos. Llegaban finalmente al salón del juicio, donde recurrían a un primer encantamiento, la confesión negativa, que consistía en negar sistemáticamente el haber cometido tal o cual pecado, o sea, tenían el concepto de que así se autopurificaban. Luego pasaban por la prueba en la cual se pesaba su corazón, es decir, sus buenas acciones, y allí se recurría a otro conjuro mágico para evitar que su corazón atestiguara en su contra. También llevaban entre los vendajes una serie de amuletos que lo protegían. Se pasaba por estas pruebas en forma positiva, podía aspirar a tener parte en una vida paradisíaca en el campo de las cañas y juncos, pero si no era lo suficientemente hábil y mentiroso para pasar el escrutinio,
un dios llamado Devorador lo devoraba. Los griegos también tenían una serie de mitos que influenciaron decisivamente para crear la doctrina católica del infierno. Creían que las almas de los difuntos eran trasladadas a un lugar muy profundo debajo de la tierra, donde estaba el Hades o reino de los muertos, que según algunos su entrada estaba en el confín occidental de la tierra, más allá del océano, mientras que los romanos creían que estaba en el lago Averno, al sur de Italia. Era una región de tinieblas cruzada por 4 ríos, y para entrar había que cruzar la laguna Estigia en una barca que dirigía Caronte. Al descender se encontraban con el perro de 3 cabezas llamado Cerbero, que les impedía salir. Las almas eran sombras sin cuerpo que vagaban por el infierno sin voz ni conciencia de las cosas. El rey del Hades era Plutón y su consorte Perséfone. Agustín de Hipona, obispo cristiano que luego fue canonizado como San Agustín, antes de convertirse al cristianismo en el siglo IV después de Cristo, preparó un libro en el cual pretendía demostrar lógicamente la inmortalidad del alma. Una vez que se convirtió al cristianismo, comenzó a hablar de las sacrosantas doctrinas de Platón y expresó su confianza en poder hallar entre los platónicos la doctrina más conforme a nuestra revelación. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto al infierno? En los evangelios aparece 11 veces en labios de Jesús la palabra infierno. En realidad aparece el término griego geena, que es la transliteración griega de las palabras hebreas ge y nom, que quiere decir valle del hijo de Hinnom. Este valle estaba situado al sur y al oeste de la ciudad de Jerusalén y se encuentra con el valle de Cedrón al sur de la ciudad. Su nombre, Ge-Hinnom, se debió probablemente a su primer dueño, Hinnom. En el valle de Hinnom existían centros de adoración idolátrica, llamados lugares altos. Eran santuarios al aire libre, generalmente rodeados de bosquecillos, y un lugar llamado Tofet, donde se sacrificaban niños en los ritos de adoración a los dioses Moloc y Baal. Segunda de Reyes 23:10 y Jeremías 19:5 y 6, en los tiempos de Isaías y Jeremías. Tofet posiblemente es el nombre que se daba al uso de un tamborcito de mano que se usaba para ahogar los llantos de los niños sacrificados y de sus madres. El primero en introducir este horrible culto fue el rey Salomón, para agradar a sus mujeres paganas. Fue muy importante en épocas de los impíos reyes Acab y Manasés. Para acabar con estas abominaciones, Josías, un rey posterior, fiel a Jehová, lo destruyó
y profanó con huesos humanos. Con el tiempo se convirtió en el basurero de Jerusalén, donde se arrojaban los residuos y cadáveres de animales, y donde siempre estaban ardiendo fuegos para quemar la basura. Y así fue que este lugar se convirtió en símbolo del fuego del último día del juicio y del castigo de los impíos. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Isaías 30:33. Ahora, con respecto a esta expresión, Gehenna, traducida como infierno en la Biblia, diremos, en primer lugar, que lejos de presentar la idea de un fuego que arde para siempre, en el cual los impíos son atormentados eternamente, las escrituras hacen resaltar lo completo y definitivo del castigo final de los impíos, de los cuales no quedaría rastro ni memoria. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dice Ezequiel 28, 16, 18 y 19, refiriéndose a la destrucción final y definitiva en este infierno Gehenna de Satanás, el querubín cubridor. Y lo mismo le sucederá a todos sus seguidores que no se hayan arrepentido. No les dejará ni raíz ni rama, dice Malaquías 4:1. Serán como si no hubieran sido. En segundo lugar, la expresión fuego eterno usada por Jesús en Mateo 25:41, donde dice, entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, en la parábola de los corderos y los cabritos. Esta es una expresión paralela a fuego que nunca se apagará, de Mateo 3:12, infierno de fuego, en Mateo 5:22. Las tres expresiones, o sea, fuego eterno, fuego que nunca se apagará e infierno de fuego, se refieren al fuego del día final que devorará a los impíos y a todas sus obras, como dice segunda de Pedro 2, 10 al 12. El término aionios en griego eterno debe ser traducido en cuanto a su duración según el sujeto al cual se refiere. Por ejemplo, en Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo
testigo del fuego eterno. El fuego usado para destruir a Sodoma y Gomorra fue eterno en sus resultados, porque tales ciudades nunca más fueron reedificadas hasta hoy. Pero el fuego no está ardiendo todavía, o sea, es fuego de consecuencias eternas, pero el fuego se apagó hace mucho tiempo cuando ya no había más que consumir. Es más, Pedro dice del mismo caso que Dios las redujo a cenizas a Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 2:6. La expresión fuego que nunca se apagará, usada por Juan el Bautista en Mateo 3:12, se inspira en Malaquías 4:1 al 3, donde se habla de un fuego que no dejará de los impíos ni raíz ni rama. Se trata de un fuego que solo se apagaría cuando habría terminado de destruir. Jeremías 17:27 y Segunda de Crónicas 36:19 al 21 usan la misma expresión con respecto a la destrucción de Jerusalén por los fuegos del enemigo. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo y sus ángeles serán atormentados por los siglos de los siglos. Esto es tomado de Isaías 34:10, que se refiere al juicio destructivo de Dios sobre la ciudad de Bosra, en Edom, al sureste del Mar Muerto. Sin embargo, tal fuego que destruyó Bosra no está ardiendo actualmente, sino que se trata de un modismo del idioma. Y volviendo a Apocalipsis 20, en el versículo 9 dice que el fuego consumió a Satanás y a los impíos. Algo consumido no puede seguir ardiendo. El gusano que nunca muere, de Marcos 9, 43 y 44, es una expresión paralela a fuego que nunca se apaga, hasta que no completa su obra de destrucción. El fuego que nunca se apaga está en aposición con el gusano de ellos no muere, y está tomado de Isaías 66:24, donde el tiempo verbal de fuego que nunca se apaga y de gusano que nunca muere es un tiempo imperfecto simple, es decir, que se refiere a una acción que en el momento en cuestión aún no ha concluido. No quiere decir necesariamente que esa acción nunca será completada. El gusano es solo parte de la fauna cadavérica que se alimenta de los cadáveres mientras hay de qué alimentarse y luego desaparecen. No es el alma inmortal, como algunos han afirmado sin ningún fundamento lógico. Si Isaías 66:24 estuviera indicando la inmortalidad del alma, como algunos erróneamente afirman, habría también necesariamente que proclamar la inmortalidad del gusano. Junto con los transgresores, el diablo que los engañaba y sus ángeles, la misma muerte y el sepulcro serán lanzados al lago de fuego. Para el pecado, donde quiera se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. El tercer punto habla de un tema también muy importante y es los santos en el purgatorio.
Los verdaderos fundadores de la doctrina del purgatorio fueron teólogos griegos, Clemente de Alejandría y Orígenes, quienes la extrajeron principalmente de ciertas tradiciones filosóficas y religiosas paganas griegas. En armonía con los paganos, estos autores cristianos pensaban que el castigo de Dios infligido a muchos es no tanto un castigo, sino un medio de educación y salvación, parte de un proceso de purificación, que eso es lo que significa purgatorio, un lugar para purificarse de los pecados. Luego viene en el siglo V el verdadero padre del purgatorio, Agustín. Sus mayores contribuciones al desarrollo de esta doctrina fueron su especificación del fuego del purgatorio, que según él sería muy doloroso y aplicado a un pequeño número de pecadores. En otras palabras, sería una especie de infierno temporario necesario para que los que no fueron lo suficientemente justos en vida en la tierra pudieran ser purificados y entrar en la gloria. Por eso lo llamó purgatorio temporario y transitorio. Luego, en el siglo VI, aparece el papa y teólogo Gregorio el Grande, considerado el último fundador del purgatorio, y su innovación es el uso de ilustraciones anecdóticas. Es por eso que a partir de él se desarrollan toda clase de historias acerca del purgatorio, visiones del otro mundo y viajes imaginarios al más allá, para fomentar las relaciones entre los vivos y los muertos. Eran contados como verídicos y como tal eran interpretados por la gente supersticiosa de la época. Estas historias proveían respuestas a preguntas doctrinales con respecto al fuego que purifica y a la eficacia de las peticiones por los muertos hechas por sus parientes vivos. Este tipo de historias legendarias también se contaron para describir el castigo eterno en el infierno, y en realidad el purgatorio fue una poderosa arma de uso político para reforzar el poder del papado. Estos relatos de visiones de espíritus de muertos que presuntamente estaban en el purgatorio eran destinadas a causar terror a los reyes y someterlos a la autoridad de los obispos y de la Iglesia de Roma. En los siglos XII y XIII, la Iglesia Católica oficializa la doctrina del purgatorio y la desarrolla en su máxima expresión, usándola como arma de batalla contra los herejes. Uno de sus propósitos fue retener y extender los dominios territoriales de la Iglesia y así someter a reyes, príncipes y sacerdotes y al pueblo en general a los dogmas y a la voluntad de la Iglesia romana. Esta falsa doctrina violenta creencias bíblicas básicas, como es, primero, el estado inconsciente de los muertos en sus tumbas. Segundo, el hecho de que la justicia de un ser humano caído no puede transferirse a otro ser humano caído. Y tercero, que nuestro único mediador es Cristo. Cuarto, que la muerte le sigue al juicio final sin ninguna oportunidad de arrepentimiento posterior. Bien, veamos ahora el tema un paraíso con almas incorpóreas.
Católicos y muchos protestantes creen que los justos muertos, como almas incorpóreas, ya están disfrutando del paraíso en la presencia misma de Dios. Si fuera así, ¿de qué serviría la existencia de un juicio y de la resurrección? En Hechos 2, Pedro, dando el discurso de Pentecostés, dice claramente que David, siendo profeta, había recibido la revelación de que de su descendencia vendría el Mesías o Cristo, el cual no sería dejado en el sepulcro, ni su cuerpo sufriría corrupción, sino que sería resucitado al ser llamado por el Padre. Aquí Pedro claramente establece que David, como rey de los judíos, y siendo un gran personaje bíblico y público, estaba muerto en su tumba, no había ascendido a los cielos, ni está actualmente gozando del paraíso. Satanás trata continuamente de minar la fe en la resurrección para que sea más fácil para él que los hombres acepten la primera gran mentira con la cual negó la sentencia de muerte pronunciada por Dios para la desobediencia. Si el hombre no muere realmente, entonces no hay necesidad de una resurrección. Pero si la muerte es una cesación de la existencia, la vida posterior depende de la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados, pero además fue resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Si Jesús no resucitó, no habría para nosotros perdón de pecados. Si no hay resurrección de Cristo, entonces los que durmieron, como dice Primera de Corintios 15:18, es decir, los que murieron en Cristo desde Adán hasta el fin de la historia humana, que hayan muerto creyendo en la confesión de pecados y en la sangre expiatoria del Señor Jesucristo, perecieron y permanecerán muertos para siempre en sus tumbas. La resurrección, por tanto, es una doctrina central y clave en el Nuevo Testamento, que lamentablemente en la mayoría de la cristiandad ha quedado sepultada por la falsa enseñanza de que los justos muertos reciben su recompensa eterna inmediatamente después de morir. Tenemos la gran responsabilidad de restaurar la verdad y corregir esta tremenda mentira satánica. El quinto punto habla de la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica nos informa que en primer lugar Dios es el único que tiene inmortalidad en sí mismo y es Él la fuente de toda vida. Primera de Timoteo 6:15. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, entró la muerte a toda la raza humana y se perdió la inmortalidad condicional que Dios había preparado para la humanidad obediente, que tristemente pasaron a la condición de mortalidad incondicional después de haber pecado. Sin embargo, Dios no se quedó inactivo ante tal tragedia, sino que implementó el plan de salvación para que pudieran recuperar la vida eterna, y tal plan se centraba en Cristo, el Verbo de Dios, quien se hizo humano, vivió una vida perfecta de obediencia
y murió una muerte vicaria, es decir, en nuestro lugar. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice Primera de Juan 5, 11 y 12. Pero la vida eterna que se consigue como un don por medio de Cristo se hace real y efectiva solamente después de la resurrección de los justos, cuando Cristo venga por segunda vez a nuestro planeta para llevarnos con Él, para disfrutar de la vida eterna. Todo lo que no está de acuerdo con esta cosmovisión no es de Dios, sino de Satanás. Por un lado, el infierno con sus tormentos por la eternidad y por otro lado, la creencia universalista que dice que finalmente todos se salvarán aunque no se hayan arrepentido ni convertido. Dios ha dado a los hombres una declaración muy clara de su carácter y de su método de trato con el pecado. El Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable. Es Éxodo 34, 6 y 7 de la Nueva Versión Internacional.